de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy Dinora Hernández con ustedes, pero al lado Pedro Uruchurtu. Pues nada, aquí con mucho gusto de compartir nuevamente con ustedes, tiempo de pronto sin conversar y sin estar al frente de la conducción de Aquí se habla libertad. Qué bueno que Pedrito me volvió a invitar. Hola Pedro. Hola querida Dinora, siempre bienvenida. Sabes que aquí te esperamos, te extrañábamos, pero además creo que es muy pertinente tu presencia hoy en el programa. Mucho de qué conversar con muy poco tiempo, pero creo que muchos temas nos obligan a conversar, así que bienvenida, este es tu espacio también. Gracias, Pedrito. Sí, como pertinente en saludar sobre todo a esa Venezuela aguerrida, la Venezuela que no se deja hoy en un momento tan convulso en el que, por cierto, no ha cesado la usurpación y la emergencia humanitaria compleja se agudiza. Cuento corto, esa es la radiografía país. Vamos a hacer los créditos, Pedro. En la dirección general, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción de este programa, Justo Navarro, Catherine Manzano, Malala Nogales, y en los controles, el simpatiquísimo César Arteaga. Pedro, bueno, conversemos porque... Y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes, como siempre, @RCR750 en Twitter, en Periscope. También pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Nos encanta estar en contacto con ustedes. Y también a través de nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter personal, la mía personalmente, @Uruchurtu, y la tuya. La tuya la conoces bastante, Pedrito. No, la tuya. @Dinora Hernández. Buenísimo. Nada, Pedro, nada y mucho, Pedro, porque es que el tema de la situación país se presenta en múltiples escenarios, está tan complejo, y aunque yo decía que en cuento corto teníamos una radiografía país donde no cesaba la usurpación y la emergencia humanitaria compleja en la que vive nuestra población se agudiza, todos los días cuesta más vivir en Venezuela, y decía, en ese contexto seguimos esperando que se tomen acciones conducentes definitivas a lograr la libertad. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Claro que como diputada de la Asamblea Nacional debo ser parte de la respuesta a estas interrogantes, pero pues me gustaría conversar nuevamente contigo cómo lo ves para que podamos atender un contacto con el diputado Edwin Luzardo, quien tuvo un derecho de palabra en la sesión pasada en la Asamblea Nacional, y sobre ese tema vamos a hablar. Gracias, Dinora, por tu introducción. Yo creo que si algo ha quedado en evidencia esta semana es que ya no nos pueden seguir viendo la cara de idiotas, y eso hay que decirlo con total responsabilidad. Ha quedado en evidencia un pacto de cohabitación, ha quedado en evidencia la intención clara de la convivencia, la connivencia entre factores del chavismo y de la oposición, que vale además colocar parte de esa posición entre comillas, pero lo cierto es que es muy preocupante. Yo me preguntaba, por cierto, en mis redes sociales, de Ignora, lo decía, si la fórmula había cambiado a algo así como usurpación sin cese, gobierno sin transición y elecciones falsas, porque pareciera que eso es lo que nos están vendiendo. Como bien tú lo decías al principio del programa, el cese de la usurpación continúa, no se ha dado, continúa la usurpación. Y a la par de eso, pues pareciera que ya nos dicen que es que tampoco va a haber cese de la usurpación. O sea, lo que prácticamente nos están queriendo decir es que la usurpación existe, va a seguir existiendo, y que supuestamente la única forma entonces de solucionar esto es a través de una farsa electoral. Si eso fuera así, yo me pregunto, y lo voy a repetir cada programa que pueda porque creo que esa es la pregunta clave. Nos está diciendo entonces la oposición reunida en el Parlamento que ese mismo chavismo que han decidido aceptar y que desde el principio desconoció al poder legítimo de la Asamblea Nacional, que desde el principio persiguió diputados y que sale de ese hemiciclo para cambiarse a otro hemiciclo donde funciona una ilegítima, fraudulenta constituyente cubana que persigue diputados en el exilio. Entonces me están queriendo decir que ese mismo chavismo que se cambia de sala como si aquí no hubiera pasado nada es con el que vamos a cohabitar y es el que va a ayudar a escoger un nuevo CNE, supuesto nuevo CNE,
con el cual vamos a tener supuestamente elecciones libres. Pedro, ¿qué tal si le trasladamos ese interrogante al diputado Edwin Luzardo? Disculpa que te interrumpí, ¿me decías algo más? No, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y con eso quiero abrir el micrófono al diputado Luzardo. La segunda pregunta que tenemos que hacernos acá es que entonces, si vamos a terminar, o esa oposición reunida en el Parlamento va a terminar por reconocer a la fraudulenta constituyente, porque eso es lo que están haciendo, al aceptar al chavismo que forma parte de ella, entonces lo que se están quejando es o se lamentan de no haber participado el 30 de julio del 2017 cuando esa fraudulenta constituyente fue electa. Es decir, había que participar entonces, porque al final estamos reconociendo 2 años después, cuando se supone que era el origen o parte del origen del problema que tenemos. Y la tercera pregunta que hay que hacerse acá con respecto a eso es, bueno, entonces aquí lo que pareciera es que hay que pedirle perdón u ofrecerle disculpas al farsante y chavista señor Henry Falcón por haber decidido participar hace 2 años o hace 1 año en una supuesta elección presidencial, cuando hoy lo que se está planteando es participar en un proceso electoral de condiciones similares o hasta peores. Entonces pareciera que el señor tuvo razón. Creo que esas son parte de las incoherencias que esta dirigencia y particularmente el interinato están dejando a relucir ante la opinión pública, y por eso le damos la bienvenida al diputado Edwin Luzardo para conversar con él y bueno, que nos cuente un poco su lectura de lo que está pasando, Dignora. Sí, pero Pedro, antes de eso voy a decir, y discúlpame el cinismo, a favor de Henry Falcón, que él denunció fraude. No sé si le contestaron ese recurso de amparo, y ante que TCJ, me imagino que el que él reconoce lo planteó. Mira, Edwin Luzardo, el diputado Edwin Luzardo, quien es presidente encargado del partido Alianza Bravo Pueblo y miembro de la fracción 16J, tuvo derecho de palabra en la Asamblea Nacional, y también tuiteaba Edwin, a propósito de su intervención, si quieren terminar con la contaminación de la bancada usurpadora, vamos pues a un acto constitucional, vamos a aprobar el artículo 187 numeral 11. Con este tuit vamos a recibir a Edwin Luzardo y vamos a preguntarle por qué Edwin de ese tuit, y además, amigo, ¿cómo se hace posible la convivencia con quienes en la puerta o en el salón contiguo, como decía Pedro Ruchurtu, hostigan, maltratan, allanan inmunidad parlamentaria, pero de luego son invitados a la fiesta de la Asamblea Nacional para que apruebe junto a la legítima Asamblea Nacional actos para el cual perdieron su investidura? Muy buenos días, Edwin. Bueno, buenos días. Gracias a Pedro y a Dinora. Fíjate, vamos a empezar a contextualizar esto. En principio, nosotros somos, como fracción, hemos planteado partidario de que no puede ser el artículo 191 el único que se evoque para delegitimar alguna presencia parlamentaria. Está el artículo 187 numeral 20 que determina cuáles son los mecanismos para permisar la ausencia de un diputado. Y ese mismo artículo determina cuándo es abandonado el cargo. Estos señores abandonaron hace 2 años y medio el cargo de diputado, de manera que nosotros no lo reconocemos como tal. Pero adicionalmente a eso, se incorporan y lo reciben con un aplauso, que es parte de esa incoherencia de la que hablaba Pedro con mucha razón. Pero fíjate tú que ahora el contexto es lo que estamos manejando. Ese debate establecía el caso, y yo le hice hincapié en él, el caso de Juan Pablo Juanita, porque tenía una característica adicional a todos los atropellos de los otros 24 diputados que le han levantado la inmunidad parlamentaria. Y es el hecho de que ellos están participando con nosotros en la Asamblea y están debatiendo, y luego se pasan a la otra sala a agredir, a levantarle la inmunidad a Juan Pablo Juanita, que es diputado en ejercicio. Ahora, mi pregunta es, ante estas circunstancias, ya no desde el punto de vista jurídico que lo tenemos claro, ellos son usurpadores, porque ese es otro concepto que tenemos que manejarlo con mayor precisión. La usurpación no es Nicolás Maduro solamente. La usurpación es un tribunal supremo usurpador. La usurpación son estos parlamentarios en la Asamblea Nacional. La usurpación es el fiscal general de la República que ellos tienen, que también no es el fiscal como establece la Constitución. De manera que hay una usurpación que no es solamente, sino es una usurpación integral la que nosotros debemos de montar. No solamente es Nicolás Maduro, es la usurpación integral con la que tenemos que acabar. Y esto es parte, estos parlamentarios, de esa usurpación integral. De manera que lo otro es desde el punto de vista político. ¿Cómo tú puedes convivir con un sector que está agrediendo a la misma institución? Y lo peor del caso, que es lo que convoca a esta reflexión, ¿cómo tú lo haces partícipe de una comisión
para poder nombrar un CNE que vaya a unas elecciones que no se saben cuáles. Porque mientras el presidente encargado habla de elecciones presidenciales, ellos hablan de elecciones parlamentarias y lo peor de todo, que ese CNE tiene que estar confirmado por la Asamblea Nacional Constituyente. Ante este panorama, ¿cómo convocas tú a un pueblo que te entienda? ¿Cómo podemos nosotros decirle a la gente que comprenda si lo que estamos exhibiendo, o están exhibiendo, no nosotros, están exhibiendo es incoherencia? Y por eso nosotros creemos que es la palabra que más pide la gente, la coherencia de las acciones de la oposición. Nosotros con mucha firmeza lo asumimos, y cuando dijimos que si queríamos bajar esa contaminación sónica, el tono, aprobemos en este momento, y no digamos que es un éxito de la 16 de julio que fuimos los proponentes, porque nosotros inclusive no fuimos los proponentes del TIAR, pero lo asumimos con fuerza, y mientras los otros lo abandonaron, nosotros luchamos para que se aplicara y se aprobara. Igual estamos ahorita diciendo que la constancia es nuestro mayor valor, y por eso nosotros insistimos que este preciso momento es la gran oportunidad de activar ese mecanismo constitucional, y que es una responsabilidad del Parlamento venezolano. Edwin, debemos dejar claro también como fracción que, sin embargo, nosotros sí estamos claros en que la designación de los poderes es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional, y que justamente en el 2016 trabajamos fuertemente para que fuera designado este Consejo Nacional Electoral. Entonces, el mismo 3 de diciembre del 2016 se vencía el periodo de dos rectoras, a saber, Tania D'Amelio y Socorro Hernández, así como sus 4 suplentes. Desde ese momento empezamos a pulsar para que fuese restituido la constitucionalidad y se pudiera nombrar los 5 rectores. Sin embargo, ese evento llegó hasta el 15, si no me equivoco, de diciembre de 2016, hace 4 años, tardó 4 meses, y en ese momento, teniendo los 2/3 de la Asamblea Nacional, no fue aprobado ese Consejo Nacional Electoral. Por cierto, hay que señalar que el presidente de ese Comité de Postulaciones Electorales era el presidente encargado ahora de la República, Juan Guaidó. ¿Qué pasó si teniendo los 2/3 no pudimos aprobar en ese momento el comité? Por cierto, hay que contextualizar que decía el propio presidente Guaidó que ya estaban listos los 17 representantes de la sociedad civil que iban a configurar ese Comité de Postulaciones Electorales, y había inclusive un informe preliminar. Entonces mi pregunta es, Edwin, todo ese trabajo que se hizo en 2016, que decantó en la negativa para aprobar ese comité, entonces se perdió y empezamos de cero, pero ahora le exigimos a quienes sabotearon esa designación. Para ese momento, recordemos que fue el para entonces diputado Héctor Rodríguez quien presentó un recurso ante el TCJ de ellos para solicitar se declarara la omisión, y ese recurso le fue contestado en menos de 3 días. Con ese recurso pues sustituyeron y nombraron a los rectores, ratificando inclusive algunos del CNE, de manera que ¿qué nos hace suponer que en esta ocasión no van a dilatar el tiempo, no van a oxigenar? Si no se pudo cuando tuvimos nosotros las 2/3 partes, ¿por qué hacerlo solamente ahora con la bancada del oficialismo, Edwin? Es algo que no me queda claro, de manera que no es la designación, sino la forma como se está haciendo. Bueno, ahí hay varios elementos. Primero, el jurídico, ¿no? Que esto está propuesto bajo una comisión que arranca siendo ilegítima. Esa comisión arranca siendo ilegítima, porque está compuesto por personas que son ilegítimamente designadas. ¿Por qué? Porque no son diputados. Y esa es la comisión, los representantes de los diputados, lo que se está designando. De manera que esa comisión arranca siendo ilegítima. Lo otro es que precisamente ese paréntesis de tantos años, cuando debimos nosotros confirmar lo que teníamos previsto, que era la designación de un CNE, es lo que produce grandes dudas. Y esperar que se incorporara a la bancada para nombrar la comisión e integrarlos a la comisión. Por eso es que hay muchas cosas que tienen que aclarar algunos actores políticos. Y no precisamente nosotros, que hemos sido más bien combatientes y luchadores para que se cumpla lo que está establecido en la Constitución, como el 233. De tal manera que esa duda está persistente en todo lo que es el pueblo venezolano, porque precisamente ese paréntesis tan largo, y nosotros que cuando estaba funcionando la Mesa de la Unidad, yo recuerdo que nosotros insistentemente pedíamos que se asumiera de nuevo la designación de ese CNE, y nunca se hizo. Esperaron en una situación precaria para entonces reconocer, porque no es solamente que nosotros asumamos con responsabilidad la mayoría que teníamos, sino que ahora estamos reconociendo a la usurpación parlamentaria para que asuma también representatividad en esa comisión. Estas dudas son lo que llevan a que el pueblo definitivamente tenga reservas en asumir con mucha fuerza lo que ha asumido hasta ahora.
A mí me preocupa y me incomoda, y creo que es un acto de desconsideración cuando alguien dice, bueno, que salga el pueblo para que podamos hacer las cosas. ¿Hasta cuándo van a decir eso si este pueblo ha dado todo por el todo? Ha luchado, ha dado hijos, le han matado a los hijos. Han emigrado más de 5 millones de venezolanos. Han sacrificado porque muchísimos presos, muchísimos muertos en la calle, muchas marchas numerosas, inmensas, y también le vas a seguir exigiendo para que apoye tus incoherencias. No, yo creo que llegó la hora de que nosotros podamos llamar la atención y ahí producir las interrogantes, porque hay muchas cosas que tienen que ser respondidas por estos sectores que están de alguna manera facilitando lo que es la prolongación de esta usurpación. Por eso yo creo que nosotros debemos cada día más tener la solidez que hemos tenido en poder nosotros abrir el debate a la opinión pública. Eso no puede quedarse en el Parlamento Nacional. Ya nosotros tenemos que asumirlo con fuerza y abrirlo a la opinión pública general, al pueblo en general, incluyendo a los que están fuera del país, para que comience entonces a motivarse el llamado de atención de todo el pueblo venezolano con los que de alguna manera lo que han mostrado es incoherencia en lo que es la orientación para podernos liberar de la usurpación. Muchísimas gracias, diputado Edwin Luisado. Conversábamos con el diputado acerca pues lo que ha pasado esta semana en el Parlamento y lo que es la consumación del pacto de cohabitación. Vamos a la pausa y regresamos con más. De aquí se habla libertad. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad por la señal de Radio Caracas Radio, hoy con Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, miembro de la fracción 16 de julio. Por cierto, volviendo al tema del chavismo reincorporado con total impunidad y sin ningún tipo de llamado a la justicia, como si no hubiera pasado nada, y hablando de sus prácticas que son no solamente condenables, sino que demuestran su verdadera naturaleza. No olvidamos que en la pasada gira la más reciente gira de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, al estado Apure, pues fue víctima de una agresión en Apure. Tú estabas allí, Dignora, y quiero que hablemos más de eso, ¿no? Porque no solamente lo viviste, sino que tenemos testimonios, denuncias reales de qué fue lo que pasó, de quién estuvo detrás de esto. Pero lo que me queda claro es que ciertamente pretender convivir y cohabitar con quienes utilizan la violencia y la persecución como les da la gana, para luego recibirlos con los brazos abiertos, como si aquí no hubiera pasado nada y como si este país olvidara todo lo que le han hecho en 20 años,
es un acto de suma irresponsabilidad para quienes hoy están dentro de esa Asamblea Nacional, quienes conducen los destinos desde el interinato y pretenden hacernos creer que es posible abrir los brazos al chavismo criminal, que no le importa perseguir, allanar inmunidad, golpear, hacer lo que sea con tal de permanecer en el poder. Y nosotros seguimos creyendo que son, digamos, unas carmelitas descalzas con las que podemos conversar, Dignora. Sí, Pedro, yo conversaba temprano con algunos de los muchachos de nuestra oficina de prensa, nuestros jóvenes, y les decía que todo lo que se está contextualizando hoy o que está sucediendo en Venezuela sucede en un ambiente multifactorial, porque la política, así como la vida, no es secuencial y sucede en diferentes escenarios. ¿Por qué señalaba esto? Porque ciertamente hay algunos, o existen algunos políticos que no sé si de verdad, por ingenuidad o porque lo creen o porque lo simulan, piensan que la reconciliación con quien hostiga, maltrata, arremete, inclusive, qué pena decirlo en estos términos, con quien asesinó o fueron actores intelectuales o aplaudieron o al menos no repudiaron el asesinato de todos nuestros jóvenes en las calles de Caracas en ocasión de las marchas de 2017, nos cuesta suponer si de verdad creen que es posible la reconciliación con quienes son unos violadores de derechos humanos consagrados, pero que además la violación de derechos humanos en Venezuela no se hace, en la historia de la violación de derechos humanos no solamente se hace sobre el pasado, sino que están en flagrancia, se están haciendo en este momento que ustedes y nosotros estamos hablando, venezolanos están cruzando la frontera, eso es violación a derechos humanos, venezolanos están siendo perseguidos, están siendo hostigados, están muriendo por falta de alimento, están siendo extorsionados por un carnet de la patria, no tienen acceso a la medicina. Es decir, que los derechos humanos en Venezuela en este momento se están violando constantemente por aquello que estamos llamando a la Asamblea Nacional para que junto a nosotros decidan o designen una comisión preliminar o un comité que, según dicen algunos, va a ser la salida a la situación de la crisis que vive en el país sin cese de la usurpación. Bueno, en ese mismo marco y en otro escenario se ve la realidad, y la realidad es que hay hostilidad y se irrespeta el derecho legítimo a transitar, a expresar y a exponer en las calles de Venezuela y en cualquiera de los lugares lo que son nuestras legítimas aspiraciones para consagrar una sociedad donde se respeten los derechos humanos. Pues en ese marco me correspondió acompañar a María Corina Machado y al equipo de Vente Venezuela a la gira, la última gira, como señalaba, no es la última, la penúltima gira, quizás siempre va a ser la penúltima, la más reciente. La más reciente. Pero siempre voy a querer primero reconocer el coraje cívico y el valor del pueblo apureño, quien se cansó y salió no en legítima defensa de María Corina Machado, sino en legítima defensa de su derecho a consagrarse, a congregarse inclusive en los lugares que estime para escuchar los mensajes de libertad. A mí me gustaría que nuestro productor colocara en imágenes unas fotografías que tenemos de la concejal o quien funge de presidenta del Consejo Municipal de San Fernando, señora Doriana González. Doriana González lideró un grupo que se dirigió a Fetrapure a hacer una emboscada a los asistentes e inclusive a María Corina Machado a una jornada que tuvimos allí, una asamblea, por cierto, multitudinaria, hermosísima, donde María Corina fue escuchada, pero que muchos otros tuvimos la oportunidad de expresarnos también. Allí también estuvo presente el concejal Jesús Quiñones, quien dirige, por cierto, una empresa denominada Cabrestero, que es de alimentación y que, por cierto, me cuentan pobladores o lugareños que es propiedad de la alcaldesa del municipio de San Fernando. Entonces, es importante, aquí estamos viendo entonces a esta señora Doriana González, que se hace llamar presidenta del Consejo Municipal. Por cierto, la estamos viendo también en un escenario más social, donde reconoce quiénes son sus jefes y parece que, por cierto, perdóneme, tiene un amor allí también, porque allí tiene un TBT con su amor. Bueno, ese amor y esos jefes son quienes dirigieron de alguna manera esa turba que fue a reclamar no sé qué cosa a Fetrapure, a los asistentes a esta actividad, pero que además esta señora se sintió comprometida con quien es su amor y quienes son sus jefes, porque así lo reconoce y utiliza el cargo y el erario público para
amedrentar. Bueno, esta es la Venezuela que está en la calle, y esa Venezuela que está viendo las acciones de estos señores que son irreconciliables con los derechos humanos o con el respeto y la democracia, es la misma Venezuela, o parte de ella, lamentablemente, que dirigen estos pseudo parlamentarios que abandonaron el cargo y 2 años más tarde llegaron a la Asamblea Nacional, por cierto, a tomar decisiones que le favorezcan, pero también amenazar, porque le dejaron muy claro al presidente encargado que no lo reconocen, que está en desacato y que solamente quieren elecciones parlamentarias. Pedro. Bueno, lo que tú al final demuestras con esta denuncia de Ignora es lo que hemos reiterado. Es decir, este es el chavismo. Aquí hay una gente que se empeña en hacernos creer que el chavismo es distinto dependiendo de un grupo. No, al final el chavismo es el mismo. Ah, bueno, claro, que hay mafias que obviamente se pelean entre sí, que tienen sus pugnas internas, desde luego. Pero el chavismo es esto, su esencia es esa. Y mientras nosotros no entendamos que la única manera de nosotros ser libres, de volver a ser un país democrático, de alcanzar una transición real, genuina, hasta que no entendamos que eso depende de la derrota de ese chavismo y de su no participación en ese proceso, no vamos a poder ser libres nunca. Esa es la realidad, hay que entenderlo. ¿Hasta cuándo nos van a seguir diciendo que hay que cohabitar, que hay que negociar, que hay que dialogar con estos señores que han utilizado el tiempo a su favor sin importarles absolutamente nada? Y esa es la gran reflexión que nosotros tenemos que hacer en este momento. Se nos está diciendo entonces que ahora hay que conformar un Consejo Nacional Electoral con el mismo chavismo que se ha robado las elecciones delante de todo el mundo, dentro y fuera de Venezuela, sin ningún tipo de contemplación. El mismo chavismo que persigue diputados, el mismo chavismo que reprime, que tortura, ese mismo chavismo, con él supuestamente vamos a alcanzar un nuevo Consejo Nacional Electoral con el que supuestamente van a dejar el poder. Es decir, ¿qué ha cambiado para que hoy digamos eso? Es decir, ¿dónde está la coherencia? Aquí hubo una ruta en enero y ya basta de decirle que a la gente que es culpa de la gente que no salga a la calle o que se haya fallado en la ruta. Para nada, al contrario, la ciudadanía está más consciente que nunca y ejerciendo su rol contralor frente a lo que está ocurriendo. Y aquí hubo una ruta que se asumió el 23 de enero y que hoy ya públicamente, sin ningún tipo de pudor, nos revelan y nos dicen que esa ruta ya no es. Pedro, es bueno entonces dejar claro que lo que contextualiza son las razones por las que vamos a dejar claro ante la opinión pública que la fracción 16 de julio no conforma esta comisión preliminar o decidió no conformar esta comisión preliminar. Pedro. Yo te invito a que hagamos eso al regreso de la pausa para tener el tiempo completo, porque yo creo que esta parte es medular de Ignora. Así es, entender Pedro. La posición de la fracción, que es la posición del país. Es la posición que tú te consigues cuando hablas con la gente. La gente no quiere más burlas, la gente no quiere convivencia con el victimario, la gente quiere justicia para las víctimas y que el victimario pague. No quieren convivencia con ellos. Entonces, la dirigencia tiene que ponerse los pantalones y asumir que la gente no va a aceptar, escúchenlo bien, no va a aceptar ningún tipo de pacto ni ningún tipo de decisión que termine por darle más tiempo a este régimen y que no signifique su salida del poder. Entiéndalos quienes hoy dirigen la ruta o la supuesta ruta para liberar a Venezuela. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Franklin Duarte, dirigente de COPEI e integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa del máximo ente legislativo de iniciar el proceso para la selección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La solución es hacer unas elecciones presidenciales para salir de la tragedia está en Miraflores, usurpando el poder, y estoy seguro que con un nuevo poder electoral que recuperemos la confianza en el voto de los venezolanos, podamos tener un nuevo presidente electo por todos los venezolanos, y por eso es la razón que esta Asamblea Nacional el día martes se nombró esa comisión para empezar a nombrar el poder electoral en Venezuela. Que hay que
todas las fracciones deben tener representación, según el número de diputados, representación en este comité preliminar de postulaciones del Consejo Nacional Electoral, y ahí están participando 4, y en estos momentos hay 3 diputados de ellos, faltan por nombrar porque no se han puesto de acuerdo cuál es el otro parlamentario del PSUV que integraría esta comisión, porque pretendían que recibiéramos al asistente del PSUV, que es Torrealba, es el asistente de esa bancada, pero lamentablemente él ya no es diputado, él perdió su investidura de parlamentario, ahora se están poniendo de acuerdo cuál es el otro diputado. El senador demócrata y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, incluye amparo para venezolanos en su plan migratorio. Informe global sobre tuberculosis de la Organización Mundial para la Salud reveló que las cifras sobre esta enfermedad en Venezuela se duplicaron en los últimos años. En internacionales, 48 muertos y 144 heridos han dejado las inundaciones en Kenia. Y en los deportes, en el béisbol profesional venezolano, Bravos y Cardenales chocan esta noche en Barquisimeto. A esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando. Aquí se habla Libertad. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se la libertad, hoy con Dignora Hernández, y pues precisamente más oportuna tu visita hoy en nuestro estudio, en este espacio pues imposible, pues estamos conversando sobre lo que ocurrió esta semana en el seno de la Asamblea Nacional y lo que hemos bautizado como el Pacto de la Cohabitación. Pero Dignora, mucha gente se pregunta, no solamente reconoce la labor de la fracción 16 de julio que tú además tienes a bien conformar y representar, sino que mucha gente, además de apoyarles y de estar respaldando su posición, mucha gente quiere saber en detalle la posición de firmeza con la que actuaron este martes frente a lo que era evidente y que quedó, además, a la luz, en evidencia ante la luz y la opinión pública. O sea, yo creo que la gente hoy no duda de lo que ocurrió el martes en la Asamblea Nacional y yo creo que es importante, ¿no?, que hagan ese recuento y que nos escuchen, porque eso es lo que al final hace que la verdad se siga imponiendo aún frente al chantaje y la manipulación con la que quisieron hacernos creer que no pasó lo que sí pasó. Sí, Pedro, sin lugar a dudas, la fracción 16 de julio firmemente fijó posición y decidió no participar en la comisión preliminar para la conformación del comité de postulaciones electorales. Y las razones son de forma y de fondo. Las razones de forma es la manera atropellada, desesperada y yo digo inclusive de súplica con la cual perdóneme, colega, se le mendigó la participación a los parlamentarios del PSUV. En todos los discursos pueden observar, pueden entrever que siempre el llamado de inclusive reconocido, la bancada reconocida como opositoras en Venezuela, el llamado era al PSUV que se hicieran parte, como que si de ellos dependiera la designación de este comité. Pues en todas sus alocuciones solamente le pedían que ojalá recapacitaran, tomaran y formaran parte, no así con el resto de las fracciones que hacen vida en el Parlamento, porque debemos reconocer que si bien es cierto que a la fracción 16 de julio no era que se le estaba exigiendo, pidiendo, solicitando ser parte, a última hora hubo un llamado y hubo un ofrecimiento. Nosotros más que aceptar o no aceptar oferta, creemos que tenemos derecho a ser parte integrante de las comisiones del Parlamento, pero que también tenemos derecho a decidir si participamos o no. Y la decisión fue no,
porque de forma no entendíamos por qué después de 4 años y de manera, como lo he venido señalando, tan atropellada, tan acelerada, se privilegió la ruta electoral, violando claramente el Estatuto de la Transición, que privilegia la ruta del cese de la usurpación. En atención a esto, voy a agregar como elemento que el 22 de octubre se firmó o se aprobó en la Asamblea Nacional un acuerdo sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales y los procedimientos constitucionales de selección del poder electoral. Este acuerdo antecedió entonces a la designación de la comisión preliminar para nombrar el comité de postulaciones. Y allí hacen ver que este acuerdo busca defender el derecho al voto y emplazar celebración de elecciones. La pregunta es cómo se defiende un derecho con tiranía y cómo se emplaza una elección libre con usurpación. Pero además de eso, dice textualmente ese acuerdo del 22 de octubre que estoy citando, suscribir el llamado de los distintos actores que impulsan una salida a la crisis a través de un proceso electoral. Entonces, todo hace suponer que esto es un proceso en avanzada que ha venido configurando un escenario en el que con el apoyo de los parlamentarios del PSUV o que buscan o quién sabe, pues sí, la consumación del pacto de cohabitación que viene dado por la agenda de Oslo, que bien lo citó el diputado González allí de la Junta Directiva, cuando señaló que lo que se quería retomar era la agenda de Oslo. Recordemos que la agenda de Oslo tenía como primer punto la separación del cargo del usurpador. La pregunta es qué cargo tiene el usurpador y del presidente encargado. La primera es que el usurpador no puede separarse de un cargo que no tiene y el presidente encargado, Juan Guaidó, no puede desobedecer el mandato y además el juramento cuando decidió asumir el 233 para decidir que mañana no es presidente de la República, porque fue un compromiso por la libertad de Venezuela que hizo y juró ante la Constitución Nacional y el pueblo venezolano. El segundo punto de la agenda de Oslo era el gobierno de transición, que recordemos que ayer era donde se hablaba de la posibilidad que Michael Moreno y el general Patrino López formaran parte de ese consejo paritario. Por supuesto que no. Que hoy algunos incluso dicen que deberían ser parte del CNE. Adicional a ellos, pues creemos entonces que no es posible tener ese consejo de transición con los violadores de derechos humanos, pero además decanta ya al final en lo que ellos ahora colocan de primero, que son las elecciones libres. Pues no hay elección libre sin cese de la usurpación, y no es posible tampoco tener las garantías electorales si tú no has depuesto la tiranía, y mucho menos aún cuando te haces de una decisión ilegítima, viciada, con la incorporación de parlamentarios que ya no lo son, que abandonaron su cargo. Y es por ello que el doctor José Vicente Haro, abogado, consultor, profesor de la UCB, con posgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política, defensor además de los derechos humanos, nos pregunta a la N, ¿y van a designar un rector postulado por el Poder Ciudadano, por el fiscal, el contralor y el defensor del pueblo, designado por la legítima constituyente y cuya autoridad, entre comillas, es ilegítima y sus actos ineficaces? Vaya detalle, dice el doctor Haro. Y si bien es cierto que soy yo, como integrante de la Asamblea Nacional, entre los demás parlamentarios y el cuerpo colegiado, quien debería dar la respuesta, vamos a pedirle que sea el mismo doctor Haro que contextualice por qué la pregunta y a qué hace referencia, cuál es el detalle exactamente que le pide la Asamblea Nacional. Muy buenos días, José Vicente. Buenos días, saludos Pedro, saludos Dinora, gracias por el contacto y gracias por abordar este importante tema en Aquí se habla libertad. Pregunta la planteo precisamente. En este momento se está hablando de la designación de un CNE, el seno de la Asamblea Nacional. ¿Tenemos algún problema allí de comunicación con José Vicente? ¿Podemos mejorar la comunicación? Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente, José Vicente. ¿Tenemos algún problema de audio, Pedro? No, la verdad es que, Dinora, un poco reflexionando sobre tu magistral explicación del por qué, creo que vamos a seguir escuchando a José Vicente, pero luego tengo unos comentarios que creo que son además parte de lo que la gente hoy se pregunta que debe pasar en torno al Parlamento. Pero volvemos con José Vicente Haro. Te escuchamos de nuevo, José Vicente.
Hola Pedro, hola Dinora, espero que en este momento ya me puedan escuchar bien. Sí. En definitiva, yo además de saludarles, ya agradecer por el tema, porque cuando yo hago ese planteamiento, ¿por qué en momentos trabajando en la selección? ¿Por qué se activa el mecanismo establecido en el artículo? No, seguimos teniendo problemas de comunicación con José Vicente Aro. La verdad es que, bueno, vamos a seguir intentando. Nos interesa mucho su análisis y su criterio. No sé si podemos volver a marcarle, a ver si quizás a través de ahí podemos nuevamente conversar con él. Pero fíjate, una de las cosas que a mí me genera inquietud, Ignora, es el tema del reconocimiento mutuo que se están dando. Constituyente fraudulenta con parlamento legítimo. Cuando se supone que esa fraudulenta constituyente fue impuesta para precisamente desconocer al parlamento venezolano. Pero ahora resulta entonces que el parlamento legítimo reconoce la fraudulenta constituyente y la fraudulenta constituyente aparentemente decide de una forma poco elegante también reconocer al parlamento. Pero además de eso, a mí lo que me parece más grave de eso es que aquí nadie ha planteado que el chavismo sigue hablando de desacato de la Asamblea Nacional. Así es. Y la Asamblea Nacional Constituyente, que es una farsa y un fraude, sigue en pie. Es decir, cualquier cosa que hoy se hable en la Asamblea Nacional puede ser revocada, puede ser modificada por ese ilegítimo órgano llamado constituyente que va en detrimento de nuestro propio Parlamento. Esa es una pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿cuándo aquí la dirigencia política va a exigir, entre otras cosas, que deje de hablarse de desacato? ¿Y cuándo, entre otras cosas, vamos a exigir que la constituyente deje de existir? Porque pareciera que todos están felices jugando aquí a la política mientras esto sigue en pie y mientras los venezolanos se hacen una gran interrogante y se preguntan, bueno, ¿para dónde nos están llevando? Tenemos de regreso a José Vicente Aro. José Vicente, te escuchamos. Espero que ya en este momento pueda estar mejor la comunicación. En resumen, lo que yo quería plantear y he planteado a la Asamblea Nacional es lo siguiente. En este momento, el proceso está siendo un proceso regulado por la Constitución, al artículo 295, 296, siguiente de la Constitución, para la selección de los candidatos y posterior designación de los rectores del CNE. También regulado por la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En resumen, este proceso incluye que diversos sectores de la sociedad, además de los diputados, además Seguimos teniendo problemas con José Vicente. Vamos a seguir intentando comunicarnos con él. Nos interesa escuchar su visión, ¿no? Pero bueno, te hacía esa pregunta, Ignora, porque al final aquí estamos hablando entonces de reconocerse mutuamente, como si aquí no hubiera pasado nada, como si aquí nosotros los venezolanos no nos hubiéramos negado a esa fraudulenta constituyente que costó vidas, por cierto, porque el régimen no le importó matar ese día, como antes incluso, que paralizó la protesta. Es decir, aquí la gente se pregunta si es que la dirigencia de verdad piensa que nosotros nos vamos a olvidar del origen de todas estas cosas. Mira, Pedro, yo me he paseado por el beneficio de la duda. Sin embargo, yo he dicho que 2 veces ingenuo no es posible. La oposición venezolana no puede volver a transitar el ritornelo al cual nos tiene acostumbrado este régimen, en el que sencillamente dan una avanzada, pretenden normalizar o estabilizar la situación política, toman oxígeno, van a una mesa de negociación, regresan y nuevamente plantean el escenario hostil y el escenario inclusive en el cual se valen de algunas pseudoinstituciones para finalmente fraguar lo que es su plan, que es el de no desprenderse del poder, que adicional a ello, este poder, además que le da dinero, es su garantía para presentarse ante el mundo como garantes quizá de un poder que solamente le sirve a ellos. Con esto lo que quiero explicar es que no creo, me cuesta suponer que la dirigencia opositora venezolana no pueda ver lo que está en el tapete, lo que está materializándose. Entonces allí donde pasamos a estudiar la posibilidad de que esto sea parte, como bien lo dijo el diputado González, de la agenda de Oslo, que por cierto no se supo sino de
después que el pueblo venezolano presionó, la demandó y una vez que se cerró el diálogo. De manera que esto es Oslo por la baranda. Y yo a eso agrego, bueno, no solamente secundo lo de Oslo, pero que además pretendieron aprobarlo de manera acelerada y completamente a espaldas del país en el Parlamento, como si fuera prácticamente ley de la República. No, claro. No nos olvidemos de eso. Pero yo a eso le agrego algo que es peor todavía, Dignora. No solamente aquí se está imponiendo la agenda de Oslo-Barbados, sino que esa agenda de Oslo-Barbados que están hoy imponiendo, la están conectando y haciendo coincidir con la agenda del Pacto de la Casa Amarilla. Ah, sí, por supuesto. Que es exactamente lo mismo. Así es. Donde unos supuestos partidos minoritarios que supuestamente dicen ser de oposición, al final se han convertido y han decidido ser la cara complaciente de un régimen que necesita a alguien que les diga: yo no estoy de acuerdo contigo, pero estoy dispuesta a convivir contigo. Y hemos caído en ese juego. Y lo más grave de eso, de haber caído en ese juego, es que entonces el interinato y quienes están alrededor de esa propuesta, de la propuesta de Oslo-Barbados, tienen el tupé de ofenderse y de decirle inmorales a los partidos minoritarios porque se sentaron a conversar con el régimen en la Casa Amarilla, cuando ellos están haciendo lo mismo e hicieron lo mismo en Oslo, al punto de que hoy coinciden sus agendas. Entonces, ¿para la coherencia para cuándo, señores? Mira, Pedro, esto es tan dinámico, tan multifactorial y se juega en tantos escenarios que hoy en Venezuela lo que tenemos es un régimen que está enamorando a la oposición delegada en Oslo y a la oposición que fue la Casa Amarilla. Y cuando el régimen se contenta con los delegados de Oslo, se despechan los de la Casa Amarilla. A tal punto que allá en este comité fue designado, o esta comisión fue designada de manera tan apresurada que como no habían dos nombres para sustituir, un nombre que le corresponde supuestamente a las minorías y otro nombre que le corresponde supuestamente a los exparlamentarios del PSUV, porque déjame decirte que lo reconocen como la segunda fuerza, porque a ellos les tocan 4 puestos en esta comisión, pues lanzaron un puestico por allí como para el que lo quiera de las minorías y por ese puestico anda despechado el equipo de Casa Amarilla. Sin embargo, lo que quiero dejar claro acá es que es como el régimen con 2 amantes. Pero cuando le cumple a uno, no le puede cumplir a otro. En este momento el despechado es el señor Timoteo Zambrano, porque no lo metió. Seguramente lo van a meter, pero allí sencillamente yo creo que ellos no deberían ponerse bravos, porque a fin de cuentas son todos los que quieren que haya una salida electoral sin cese de la usurpación. Y a eso, y con esto vamos a la pausa, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que se sigue tomando como normal que el chavismo sea parte de ese comité. Los aplauden. Los aplauden. Es decir, el chavismo nunca abandonó su curul. El chavismo nunca se fue. El chavismo nunca hizo nada, nunca desconocieron a la asamblea. El chavismo nunca hizo nada. Ahora resulta que ellos nunca perdieron su investidura. Y ahora nos están diciendo entonces que, pues, no, hay que convivir con ellos y hay que aceptarlos como la segunda fuerza del Parlamento cuando no estuvieron prácticamente en ni el 70% de lo que va de legislatura próxima a vencerse. Y con aquello de los minoritarios te voy a echar un cuento, ¿viste? Bueno, vamos a la pausa y regresamos a la última parte de Aquí será Libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve.
Y bien, amigos, de Aquí se habla Libertad, Dinora Hernández con ustedes, Pedro Ruchurtu también nos acompaña y bueno, estamos hablando del escenario que hoy tiene Venezuela, en el cual, violando lo que es la ley del Estatuto para la Transición, se pretende imponer ahora una ruta electoral que, si bien es cierto, no es que no esté contemplada en dicho estatuto, es que está contemplada como las últimas o la última fase de un procedimiento que debe iniciar con el cese de la usurpación. La Asamblea Nacional entonces ha dado serios pasos para conformar la comisión preliminar para configurar el comité de postulaciones electorales, pero para ello le ha pedido a los ex parlamentarios del PSUV, le ha solicitado, le ha exigido, le ha demandado y en ocasiones, me parece, muy a título personal, que le ha suplicado que sean por favor parte de este nuevo procedimiento. Pero estos señores se acercan y le dicen: sí, pero sabes que no te reconozco, que no te quiero, que estás en desacato y cuando te me resbales te llevo al TCJ y los nombro yo. Bueno, sin embargo, en este contexto, yo quiero recordar que en el 2016 era presidente de este comité de postulaciones el presidente encargado Juan Guaidó, y a propósito de ello, el 5 de diciembre de 2016 dijo: la AN ejercerá la mayoría que le otorgó el pueblo, cuenta con los 2/3 partes para ello, cuenta con 109 de 163 parlamentarios. Para aquel entonces, la respuesta de Héctor Rodríguez, diputado para aquel entonces, fue llevar un recurso a la sala del TCJ para declarar la omisión y por supuesto le respondieron nombrando los rectores del CNE, y el presidente del comité de postulaciones para aquel entonces, Juan Guaidó, dijo: esto es un claro saboteo del partido del gobierno. Hoy me pregunto, ¿qué lo hace distinto en este momento? No, que ha cambiado, Dignora, y hacia ahí quiero apuntar mi reflexión final de la mañana de hoy, ¿no? Yo no sé qué está jugando de verdad la dirigencia opositora que está al frente del interinato hoy en la Asamblea Nacional, porque creo que van a quedar muy en ridículo si después de hacer todo esto y de ganarse prácticamente a la opinión pública en contra y de haber traicionado incluso a los ciudadanos que se juramentaron el 23 de enero, van a quedar muy en ridículo si el TCJ ilegítimo del régimen termina por aplicar la de omisión legislativa y nombrar ellos ese CNE como les da la gana, si es que lo nombran. Ahí yo quiero ver qué vamos a hacer, porque ese es el problema de querer convivir y de querer tratar como políticos y una dinámica, el juego a la política, como si esto fuera un problema exclusivamente de instituciones en choque y no de un régimen que ha hecho todo por socavar las bases democráticas e institucionales de un país, pero que además se ha convertido en un régimen criminal que sabe que no puede salir por una vía democrática porque entienden a lo que se deben enfrentar, no se lo pueden permitir. Entonces lo peor es que vemos a esa dirigencia echándole la culpa a la gente de no querer salir el 16 de noviembre o de tener dudas, porque la pregunta que hay que hacerse acá es ¿para qué nos están haciendo salir el 16 de noviembre? Yo no dudo que en este país no haya motivos para protestar. Los hay todo el tiempo, todos los días. Pero una cosa es que haya motivos y otra cosa es que la gente sienta que esos motivos no están siendo correspondidos con lo que realmente la dirigencia debe hacer para escuchar esas demandas. Entonces, lo que estamos viendo al final de cuentas es que la gente tiene dudas. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué me están convocando? Si además dicen lo que dicen antes del... Pareciera que ellos mismos buscan desconvocar a la gente, porque no dan ni una sola muestra de confianza, no dan ni una sola muestra de querer que esto cambie. Por el contrario, lo que le dan a la gente es la percepción de que nada va a cambiar, de que no va a haber cese de la usurpación, de que supuestamente va a haber una elección quién sabe cómo y que no se diferenciaría en nada. Es más, sería hasta peor que la de mayo del 2018. Entonces, la dirigencia política es la misma que está aquí desmovilizando a la gente, porque la gente que sí salió el 23 de enero y días posteriores, hoy se pregunta, ¿y esto qué es? ¿Para qué? Entonces, dejen de echarle la culpa a la gente, porque este país ha protestado, este país ha firmado, este país ha votado, este país ha puesto muertos, ha puesto heridos, ha puesto torturados, presos. Entonces ya basta de echarle la culpa a la gente y por un momento, por lo menos, asuman su responsabilidad como dirigencia y digan que se equivocaron, o si al menos la intención es hacer lo que hacen, díganlo abiertamente, porque al menos ya no nos ven la cara de idiotas. Tenemos que despedirnos. Gracias, amigos. Gracias, Dignora. Estamos en sintonía como todos los jueves. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, no se dejen ver la cara de idiotas. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu.